Hoy vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Algunos ejemplos de movimientos circulares uniformes con los que nos podemos encontrar son el movimiento de giro de un disco o de un CD mientras escuchamos música, el movimiento de giro de los caballitos de un tío vivo o incluso el movimiento de las manos o los pies de un patinador cuando da vueltas sobre sí mismo. Para analizar las trayectorias y las magnitudes eh, cinemáticas de este movimiento, vamos a utilizar la aplicación de Walter Fenn sobre movimiento circular uniforme. En esta aplicación se nos permite seleccionar el radio de la trayectoria, el periodo o la masa del objeto que gira. Si seleccionamos el vector velocidad y le damos a iniciar, vemos cómo cambia el vector velocidad a lo largo de la trayectoria circular. Y ahora después estudiaremos este caso. Del mismo modo, podemos seleccionar el vector aceleración y observar cómo cambia a lo largo de la trayectoria circular. Este sería el vector aceleración, apuntando siempre hacia el centro de la trayectoria. Ahora vamos a analizar con más detalle las magnitudes que caracterizan el movimiento circular uniforme y sus características. Como su propio nombre indica, el movimiento circular uniforme es un movimiento con una trayectoria circular. El móvil describe una circunferencia en su recorrido. Teniendo en cuenta que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, la dirección de la velocidad va a cambiar en cada punto. Si cambia la dirección del vector velocidad, va a haber aceleración normal, porque recordemos que la aceleración normal es la magnitud que mide los cambios de la dirección del vector velocidad, que como acabamos de decir, en este caso no permanece constante. La dirección de la velocidad cambia de un punto a otro de la trayectoria. Recordemos que el vector aceleración normal siempre es perpendicular a la trayectoria. Además, es un movimiento uniforme. Esto implica que se recorre a velocidad constante, es decir, que el valor de la velocidad permanece constante. Si no cambia el módulo del vector velocidad, no va a haber aceleración tangencial, que como sabemos, la aceleración tangencial es la magnitud que mide los cambios del valor de la velocidad del móvil. Como no cambia, el valor de la aceleración tangencial es cero y por tanto en un movimiento circular uniforme solo hay aceleración normal. Como vemos, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y la aceleración normal es perpendicular a la trayectoria. Como en este caso la trayectoria es circular, es una circunferencia, el vector aceleración normal siempre va a tener la dirección del radio de la circunferencia en ese punto. Y como la velocidad es tangente, el vector velocidad y vector aceleración van a formar 90 grados entre sí, van a ser perpendiculares entre sí. En el movimiento circular uniforme vamos a utilizar como medida de ángulo los radianes. Vamos a recordar el concepto de radian. Si cogemos una circunferencia y la dividimos en cuatro partes, en cuatro cuadrantes, si nos colocamos en este punto, eh, se corresponde con 0 grados y 0 radianes. Si nos vamos a la parte superior, este ángulo, como ya sabéis, se corresponde a 90 grados, que equivalen a pi medios radianes. En el extremo opuesto a 0 tenemos 180 grados, que son pi radianes, y en la parte inferior tenemos 270 grados, que sería este ángulo de aquí, que se correspondería con 3 pi medios radianes. Al completar la vuelta, recorremos 360 grados, que son 2 pi radianes. Por tanto, una vuelta se corresponde con 2 pi radianes y 360 grados. Simplemente mencionar que en ocasiones, en vez de una vuelta, se le llama una revolución. Una revolución en física es una vuelta completa. Por tanto, si
un móvil recorre una circunferencia completa, una vuelta completa, la distancia en metros que recorre es la longitud de la circunferencia, que como ya sabéis, la longitud de una circunferencia de radio r es 2pi por r, radio de la circunferencia. Ahora vamos a recordar las relaciones que se pueden establecer entre las magnitudes angulares del movimiento circular uniforme y las correspondientes magnitudes lineales. Consideremos un punto que describe un móvil, que describe una trayectoria circular y que en este momento se encuentra en esta posición. En ese momento o en este momento trazamos el radio de la circunferencia hasta ese punto y sabemos que se ha desplazado un ángulo que vamos a llamar variación de phi. Esta es la letra griega que se llama phi. Este ángulo se corresponde con un recorrido del móvil de este arco de circunferencia. Esto significa que la distancia en metros que ha recorrido el móvil es la longitud de este arco de circunferencia. Le vamos a llamar E, espacio recorrido por el móvil. Pues ese espacio recorrido en metros por el móvil va a ser igual al ángulo en radianes que ha recorrido hasta ese instante por el radio de la circunferencia. Si recordamos que el móvil se mueve a velocidad angular constante, que se representa con la letra omega, la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular con la que recorre la circunferencia va a ser equivalente al ángulo y al arco. Es decir, la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia y la unidad de velocidad lineal pues es metros por segundo, sistema internacional. Estas dos expresiones nos relacionan las magnitudes angulares, características del movimiento circular uniforme, ángulo recorrido y velocidad angular, con las correspondientes magnitudes lineales, espacio y velocidad. Simplemente recordaros que cuando me den en un problema la velocidad angular en RPM, estos son revoluciones por minuto. Como acabamos de decir, una revolución es una vuelta. Por tanto, RPM significa una vuelta o vueltas, mejor dicho, por cada minuto que pasa, por minuto, partido minuto. Y entonces tendré que hacer un doble cambio de unidades y tendré que expresar la velocidad angular en radianes por segundo. Para ello haré el doble cambio de unidades teniendo en cuenta que una vuelta equivale a 2pi radianes y que un minuto dura 60 segundos. Y con estas equivalencias haré el cambio de unidades para expresar la velocidad angular en radianes por segundo. Vamos a obtener la ecuación del movimiento circular uniforme. Si regresamos o volvemos a nuestra trayectoria circular, teniendo en cuenta que la vamos a recorrer a velocidad angular constante, trazamos la circunferencia y en cada punto, como acabamos de decir, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Y en esos mismos puntos, la única aceleración que existe es la aceleración normal y es perpendicular a la trayectoria en cada punto y por tanto sigue la dirección del radio de la circunferencia y a su vez es perpendicular al vector velocidad. Teniendo en cuenta que la velocidad angular es constante, la velocidad angular media será igual a la variación del ángulo entre la variación del tiempo que ha pasado. Como la variación del ángulo es ángulo final menos ángulo inicial y el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, si yo despejo el ángulo, obtengo que la posición angular en un tiempo t es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular, que es constante, por el intervalo de tiempo. Y esto será la posición angular, es decir, el ángulo
que se ha desplazado el móvil respecto al eje X, que lo vamos a colocar aquí, como en la diapositiva anterior. Y esta posición angular me va a decir dónde se encuentra el móvil y también cuántas vueltas ha dado hasta ese momento. Y esta es la ecuación del movimiento circular uniforme, teniendo en cuenta que la aceleración de este movimiento es la aceleración normal, cuyo valor es valor de la velocidad al cuadrado dividido el radio de la trayectoria, el radio de la circunferencia. Como la velocidad es constante y el radio es constante, en el movimiento circular uniforme la aceleración normal permanece constante. Otra de las características del movimiento circular uniforme es que se trata de un movimiento periódico, puesto que al cabo del tiempo ese movimiento se vuelve a repetir. Es decir, cuando el móvil ha dado una vuelta completa, se repiten todas las posiciones de ese móvil. En consecuencia, podemos definir una magnitud llamada periodo del movimiento. El periodo del movimiento lo vamos a representar con la T mayúscula y va a ser o es el tiempo que tarda el móvil en describir una circunferencia completa, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta, y como tiempo que es se va a medir en segundos. Por otro lado, vamos a hablar de frecuencia del movimiento, que va a ser el número de vueltas que da el móvil en un segundo. La frecuencia la vamos a representar con la F minúscula y su unidad va a ser el segundo a la -1 o hercio. H mayúscula, Z minúscula, y esto va a ser su unidad en el sistema internacional. Pues teniendo en cuenta lo que sabemos hasta este momento, direcciones de los vectores velocidad y aceleración normal, que la velocidad angular es constante, que ya sabemos cuál es la ecuación del movimiento circular uniforme, que me da la posición angular para cada instante de tiempo y la aceleración normal, vamos a calcular o determinar las expresiones del periodo y la frecuencia. Periodo, tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. Como el movimiento es uniforme, el tiempo va a ser igual al espacio dividido por la velocidad. Entonces, el espacio que recorre el móvil cuando describe una circunferencia completa es la longitud de la circunferencia, es decir, 2pi por r. Por tanto, conocida la velocidad lineal, puedo calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta. También puedo calcular el periodo del movimiento teniendo en cuenta que en una circunferencia recorre 2pi radianes a una velocidad angular w. Es decir, que a partir de la velocidad angular, dividiendo 2pi por el valor de la velocidad angular, puedo calcular el tiempo que tardará en dar una vuelta completa. La frecuencia va a ser igual a la inversa del periodo. Una vez calculado el periodo, la función inversa va a ser la frecuencia, que se corresponde con el número de vueltas que da el móvil en un segundo. Teniendo en cuenta esta expresión de la frecuencia, podemos calcular la velocidad angular como 2pi partido el periodo o 2pi por f. Estas expresiones no es necesario memorizarlas, puesto que a partir de la propia definición o concepto de periodo y de frecuencia es posible obtenerlas. Por tanto, movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular que se recorre a velocidad constante, velocidad angular constante, velocidad lineal está relacionada con la angular a partir de esta expresión y es posible obtener la posición angular en cada instante de tiempo utilizando esta ecuación. A partir de la posición angular o del ángulo recorrido puedo calcular qué distancia en metros recorre ese móvil utilizando esta expresión. Ángulo recorrido multiplicado por el radio de la trayectoria me permite calcular los metros que ha recorrido el móvil.
En este movimiento, la dirección de la velocidad cambia de forma continua y la magnitud que me mide este cambio de dirección del vector velocidad es la aceleración normal, que la calcularemos como velocidad al cuadrado partido el radio, y este valor es constante, permanece constante a lo largo del movimiento también. Es un movimiento periódico que se repite a lo largo del tiempo. Las expresiones para calcular el periodo son estas, aunque, como ya hemos dicho, es posible obtenerlas teniendo en cuenta que el periodo es o el tiempo que tarda en dar una vuelta y es espacio partido tiempo, velocidad, porque es un movimiento a velocidad constante. Tenemos la frecuencia del movimiento, el número de vueltas por segundo, y la relación de ambas magnitudes con la velocidad angular. Por tanto, en este movimiento la única magnitud que cambia con el tiempo es la posición angular, puesto que evidentemente el móvil se desplaza a lo largo de esa trayectoria circular. Es un movimiento cíclico, pero sí que hay desplazamiento, cambio con el tiempo.